Dios te bendiga y que Dios te guarde de una manera especial. Quien habla con ustedes, su hermano Yeser Nankova, y este gran ministerio que nació en el corazón de Dios, embajadores del reino. Amado, para mí es un placer estar una vez más por este lugar, compartiendo más un tema de la palabra de Dios. Nuestro tema es así: ¿quién mandó a los pastores a cobrar diezmo? ¿Quién fue que los mandó? Entonces, quédate en este canal, suscríbete, dale like y comparte esta gran bendición con otras personas. Amado, nuestra lectura está en el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 44 en adelante. Busca tu Biblia y vamos a compartir este tema tan precioso que Dios nos ha preparado en este precioso día. Es posible que el diezmo sea uno de los asuntos polémicos, más polémicos de la iglesia. Hoy en día las personas usan la Biblia con el fin de hacerse rico y para extorsionar a los creyentes. Otras personas usan la Biblia para no ayudar a contribuir en la obra que Dios ha preparado desde antes de la fundación del mundo para que anduviese en los caminos de Dios. Nota, los pastores o muchos hombres líderes están usando la Biblia para extorsionar, para hacerse ricos, y otros dentro están usando versículos bíblicos para no contribuir. Esto es muy importante, amado, porque muchas veces Jesucristo muchas veces dijo que nadie podía servirle a dos señores. Entonces, ¿por qué Cristo dijo esa palabra? Porque hay alguien que tenía amor al dinero. Y por amor al dinero prefirieron perder su alma, prefirieron seguir sin Cristo, seguir sin Dios, seguir su camino sin la presencia de Dios por causa del dinero, sabiendo que en este mundo nadie va a poder llevarse lo que tiene. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con esto, amado. Que nosotros como cristianos, nosotros vayamos a amar más al dinero que al propio Dios. Y hoy en día, me temo que mucha gente hoy en día está haciendo eso. Hay mucha gente, tanto líderes como personas que no son líderes, están agarrados al dinero, como si el dinero fuera su Dios. Y nosotros tenemos que entender que nuestro Dios es único e incomparable. Es por eso que Cristo le dijo a los discípulos que estaban con ellos, que ellos se afanaban tanto en obtener, tenían un solo pantalón y estaban afanándose para tener las mejores ropas, y tenía que tener mucho cuidado porque Cristo le dijo: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas serán añadidas. No el dinero, la ropa, la comida. Si Dios permite que nosotros tengamos dinero, amén, vamos a trabajar, vamos a ponernos metas, planes. Pero escucha esto, lo que los discípulos estaban viviendo en Jerusalén. Cristo le dijo a los discípulos: cuando el Espíritu de Dios venga a ustedes me serán testigos en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta los confines de la tierra. Pero cuando el poder, el dunamis de Dios llegó, los discípulos quedaron en Jerusalén predicando la palabra de Dios. Y cuando ellos predicaban, no es como hoy. Son pocas las personas que oyen la voz de Dios. Hoy en día la gente está buscando profecía. Hoy en día la gente está buscando quien le adivine el futuro. Hoy en día la gente está buscando quien le llene el egocentrismo. Todo el mundo lo está buscando la palabra de Dios. Y cuando Pedro predicaba, eran 3,000 personas que aceptaban a Cristo como Señor y Salvador de su vida. La palabra entraba en la vida de estas personas. ¿Estás entendiendo? Yo le doy gracias a Dios que todavía queda un remanente de gente que le gusta oír la voz de Dios, le gusta oír la palabra. Cristo no mandó a los discípulos a hacer iglesia, porque la iglesia eran las personas que creían en Cristo y automáticamente se convertían en el cuerpo de Cristo. Y hoy en día, la mayoría de las personas con la excusa de hacer iglesia, comienzan a recaudar dinero y comienzan a hacer catedrales, comienzan a hacer megas iglesias que no son de la gente, son de ellos. Y cuando digo de iglesia, hablo de predio, de lugar, de bloque, un galpón, cualquier cosa. Porque iglesia somos vida, somos creyentes, somos los que creemos en Cristo. Y en el capítulo 2, versículo 44, dice que todos los que habían creído estaban juntos. Todos los que creían estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Ellos no estaban, uno estaban en un lado y los otros estaban en otro, no. Ellos estaban juntos. Todos los que creían a la voz del evangelio que salía de la boca de Pedro estaban juntos. Y todo lo que tenían, lo tenían en común. O sea, lo mío es tuyo y lo tuyo es mío. Hoy en día no se está haciendo eso. Hoy lo tuyo es tuyo y lo tuyo es mío. Lo mío es mío y lo tuyo es mío. Y no puede hacer. Aquí todo era en común. Pero ¿quién mandó
esta persona a cobrar diezmo. Nota aquí algo que es muy importante. En el 45 dice, y vendían sus propiedades, no los mandaban, vendían, no lo mandaban. Ellos vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según fuese la necesidad de cada uno. Entonces quiere decir que en esta congregación, en las personas que estaban unidos, unánimes, juntos, no había necesidad ninguna. No había necesidad en la iglesia primitiva. Nota, no había necesidad, gente, porque uno cubría la necesidad de otro. Pero la pregunta queda en el aire: ¿quién mandó a cobrar diezmo? Amado, el apóstol Pablo era una de las personas que predicaba el evangelio, pero también era una de las personas que también trabajaba. El apóstol Pablo sabía que las iglesias donde él predicaba la palabra era tan numerosa que estas personas, como no accionaban, el apóstol Pablo la incentiva para que sea una iglesia que ofrende, para que sea una iglesia que dé para Dios o para los hombres que Dios estaba usando en ese tiempo. Y mira cómo dice él. Dice, el obrero es digno de su salario. Pues la escritura dice en 1 de Timoteo, capítulo 5, versículo 18. Oiga, el apóstol Pablo. La escritura dice, no pondrá bozal al buey que trilla. Y Dios no hablaba esto solamente del buey, sino de aquel que estaba anunciando la palabra, aquel que estaba predicando el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Nota, cuando el apóstol Pablo dice esto, ¿a quién se lo está diciendo? A Timoteo. Timoteo está en Éfeso. En Éfeso hay creyentes, y estos creyentes tienen que saber que no pueden amar más al dinero que a Dios, porque hay hombres de Dios que están predicando la palabra. Hay hombres de Dios que están exponiendo su vida. Hay hombres de Dios que está dejando lo que tiene que hacer para ir a cumplir con lo que la Biblia dice, ir por el mundo y predicar este evangelio. Pero la pregunta es, ¿quién mandó a los pastores a cobrar diezmo? Porque cuando cobran el diezmo, están diciendo que nosotros debemos algo, o alguien debe y entonces tiene que pagar. No, amado. Si nosotros leemos el versículo 17 de 1 de Timoteo, 1 de Timoteo, capítulo 5, versículo 17, dice, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente a los que trabajan en predicar y en enseñar. Pablo es específico en decir que aquellas personas que predican y enseñan, sean tenidos por digno de doble honor. ¿Está entendiendo? Sea tenido digno de doble honor, mayormente a los que trabajan en predicar y en enseñar. O sea, Pablo está diciendo, quien predica y quien enseña es alguien que está trabajando para Dios. Entonces las personas en Éfeso tenían que saber que los que trabajan en la predicación y en la enseñanza, ellos tenían que honrarlo con sus bienes. Pero aquí nos sale que Pablo le dice, ustedes tienen que dar el diezmo. Pablo está enseñando a Timoteo que la iglesia que está reunida en Éfeso reconozca el trabajo de los ancianos y mayormente aquellos que predican y enseñan. El 18, pues la escritura dice, no pondrá bozal al buey que trilla. Y digno es el obrero de su salario. Digno es el obrero de su salario. Entonces nosotros debemos tomar en cuenta, que si la Biblia dice que nosotros debemos honrar a aquellos que predican
aquellos que enseñan. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Yo tengo que dejar a aquellos que dicen tiene que pagar el diezmo y afirmarme en el evangelio. ¿Qué es lo que dice el evangelio? Que nosotros debemos dar diezmo. Me pueden buscar, por favor, en el evangelio. Nota, Pablo con la iglesia de Corintio, vamos a llegar un poco más perto, más cerca de lo que quiere decir Pablo en ordenar a la iglesia para que la iglesia honre a aquellos que enseñan y predican la palabra. Segunda de Corintios, capítulo 9, versículo 7. Vamos allá. Segunda de Corintios, capítulo, vamos a buscarlo. Segunda de Corintios, capítulo 9, versículo 7. Dice así el apóstol Pablo con la iglesia de Corintios, porque Pablo predicó en Éfeso, predicó en Corintio, predicó en Galacia, predicó en Tesalonicense. Escucha algo. Dice, cada uno dé como propuso en su corazón. Yo quiero que me busque aquí la palabra diezmo. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Mira la sabiduría de este hombre llamado Pablo. Qué sabiduría tan excelente. El apóstol Pablo no estaba buscando enriquecerse. El apóstol Pablo no estaba buscando en tener aviones, en tener barcos, en tener mansiones. El apóstol Pablo estaba viviendo el día a día. Ahora, el apóstol Pablo no necesitaba el dinero de nadie, porque el apóstol Pablo trabajaba. Pero el apóstol Pablo decía o aconsejaba que aquellos que predican la palabra, escúchese bien, que predican la palabra y enseñen, sean tenidos de doble honor o mayor. ¿Está ligado ahí? Entonces, entiéndase, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al que da con alegría, no el que da asustado, no el que da por violencia, no el que da diciéndole, si no da tú te vas para el infierno. Tenemos que tomar eso en cuenta, amado. Dios no quiere que nadie dé obligado. Todo creyente tiene que saber que tiene que ser bondadoso. Todo creyente tiene que ser bondadoso. Y todo creyente da de lo que tiene, no de lo que no tiene. Porque hay gente que le quieren quitar toda la lana, las ovejitas. Y tenemos que tener mucho cuidado con esto. No dejemos que el dinero se convierta en un Dios para nosotros. Porque si se convierte en un Dios para nosotros, entonces Dios deja de ser Dios para nosotros. Entiéndase. ¿Por qué el apóstol Pablo dice esto? A las personas que predicaban el evangelio y enseñaban, no podían pasar necesidad. Ahora, ¿cómo alguien va a predicar el evangelio y va a vivir de cualquier yeito? Alguien va a predicar el evangelio y va a andar como un loco, porque es Dios que lo va a mantener. Dios puede mantenerlo, pero Dios usa a sus hijos. Dios usa a los fieles. Dios siempre va a usar a aquel que tiene un corazón dispuesto a bendecir al siervo de Dios. ¿Está entendiendo? Entonces él dice así, en Hechos capítulo 3, versículo 34, vamos a encontrar algo muy importante. Hechos capítulo 3, versículo 34. Me equivoqué, perdón. Hechos capítulo 3, versículo 24. Dice, 23. Y toda alma que no oiga aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y toda alma que no oiga el profeta será desarraigada del pueblo. Y también dice, y todos profetas desde Samuel en adelante, cuanto han hablado, también han anunciado estos días. Ahora, ¿qué es lo que Pablo está diciendo? ¿Qué es lo que están diciendo aquí los profetas, los hombres de Dios? Están diciendo claramente
que nosotros como hijos de Dios, nosotros tenemos que oír la voz de Dios. Nosotros tenemos que oír la palabra de Dios. Es muy importante oír la voz de Dios a través de su palabra, a través de las enseñanzas. Vamos a ver lo que dice Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 13. Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 13. Dice así: ¿no sabéis? Esto es muy importante. Pablo en ningún momento habla de diezmo aquí. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo, y que los que sirven al altar, del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio. Pero el apóstol Pablo dice muy importante: pero yo de nada de esto me aprovecho. Pero yo de nada de esto me aprovecho. Dios habló, Cristo habló y dijo que aquellos que predicaban el evangelio, que vivan del evangelio. Beleza. Pero el apóstol Pablo dice así: yo no me aprovecho de nada de esto, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie se desvanezca esta mi gloria. Pablo dice así, la Biblia dice así, pero le digo algo, Pablo, es una bendición, manda a honrar a los ancianos que trabajaban en la iglesia de Éfeso, aquellos que anuncian el evangelio, y que la palabra del Señor dice que los que anuncian el evangelio, que vivan del evangelio. Pero Pablo dice así: yo no me aprovecho de nada de esto. Y quiero decir algo muy importante. Hoy en día hay muchas personas aprovechadas. Hoy en día hay muchas personas usando la Biblia para enriquecerse. Hoy en día hay muchas personas usando la Biblia para extorsionar. Teniéndolo todo, quiere que nadie tenga nada. Que lo que poquito que las personas tienen, quitárselo. Porque ya Dios dejó de ser su Dios. Dios dejó de ser su padre y se convirtieron en unos hijos de Mamón, en unos hijos del Dios del dinero. Se convirtieron. Pablo dice: yo digo esto, pero no para aprovecharme de ustedes. Nota lo que dije al principio. El apóstol Pablo era un hombre que trabajaba. El apóstol Pablo hacía tiendas. Eso está en Hechos capítulo 18. El apóstol, versículo 3, el apóstol Pablo hacía tienda para no serle gravoso a nadie. El apóstol Pablo era joven y trabajaba para que nadie hablase de él. Pero esto no deja de decir que el apóstol Pablo recibía ofrenda de las personas de Filipo. El apóstol Pablo recibía ofrenda de las personas que estaban, de la iglesia que estaba en Antioquía. El apóstol Pablo recibía ofrenda de las personas que estaban en Galacia. Sí, mas esto no era un capricho del apóstol Pablo para enriquecerse, para pasar por arriba de las personas y decir que él era el bam 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 de todas las cosas. Y eso hoy en día, el sentido de que muchas personas hablen en contra de la iglesia, y la iglesia de Cristo no fue llamada hasta en boca de muchas personas. La iglesia de Cristo es una iglesia sin mancha, sin arruga, incontaminada. La iglesia de Cristo es una iglesia perfecta. Escúcheme, iglesia no son 4 paredes, iglesia no es techo, iglesia somos vida que nos reunimos. Otra cosa que quiero advertir: Dios no mandó a hacer iglesia, y mucha gente hoy se ha basado de esto, hermanos, para extorsionar y hacer mega iglesia, y esa iglesia pase a los hijos y a los hijos de los hijos. Tenemos que tomar en cuenta hoy en día que en la primera iglesia primitiva nadie tenía necesidad. Que los que tenían bienes y los que tenían propiedades lo vendían para suplir la necesidad de las otras personas. O sea que nadie tenía necesidad dentro de una comunidad cristiana. Y tenemos que tomar eso en cuenta hoy en día. No puede haber una persona rica gobernando un grupo de personas pobres y trabajar para una persona que lo tiene todo. Tenemos que trabajar todo en pro de un mismo sentir, ahí, unánime, juntos. Tenemos que tomar eso en cuenta, amados hermanos. Porque si no tomamos esto en cuenta, nosotros nos vamos a salir de control. Y el apóstol Pablo
nunca mandó a cobrar diezmo de nadie, hermano Hernán. En Mateo capítulo 23, versículo 23, Cristo está diciendo que tienen que pagar el diezmo. Vamos a decírselo aquí. Si llegaron hasta aquí, ustedes son de Dios. Mateo capítulo 23, versículo 23. Si tú llegaste hasta aquí, es porque tú eres un hijo de Dios y necesitas escuchar esta palabra para que puedas enseñar a otro y otro al otro, y salgamos del anonimato. Los hijos de Dios tienen que salir del anonimato, salir para brillar, porque nosotros somos luz del mundo. Nosotros no andamos en tiniebla. Escúcheme, Mateos, Nuevo Testamento, Mateo capítulo 23, versículo 23, dice así: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócrita, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley. ¿Escucharon? Ley. Dejaron lo más importante de la ley. ¿Qué es la ley? La justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario sin dejar de hacer lo otro. Hoy en día hay personas que agarran este versículo aislado de contexto y dice: ole aquí, Mateo 23, entiéndase, mis amados hermanos, amigos, señoras y señores, entiendan algo que es muy importante. Quien está hablando aquí es Cristo. Quien escribió fue Mateus. Mateus está hablando o escribió acerca de la biografía de Jesucristo. Entonces, quien está hablando en el capítulo 23, versículo 23, es el propio Jesús. Todavía no había sido crucificado. Y está hablando con escribas y fariseos. No está hablando con la iglesia. Copiamos. Capisci. Está hablando con personas que están debajo la ley. Y Cristo también estaba bajo la ley. Y Cristo le está diciendo: hipócrita. ¿Por qué? Porque hacen una cosa y dejan de hacer la otra. Conforme está la ley. Entonces entiéndase, aunque Mateo sea el Nuevo Testamento, Mateo está hablando de la biografía de Jesucristo en vida. ¿Cómo es esto, hermano Hernán? Todavía cuando Cristo estaba en el cuerpo de su carne en Jerusalén, todavía la ley estaba vigente. Aunque cuando Cristo murió, le dio legalidad y cumplió la ley, Cristo, aún estando muerto, resucitado y asunto a los cielos, aún la ley estaba vigente. ¿Por qué, hermano Hernán? Porque el templo estaba de pie. Y en cuanto el templo estaba de pie, la ley se cruzaban. La ley y la gracia se cruzaban. Aunque los discípulos estaban en la gracia de Cristo, nos va a decir Hechos capítulo 3 que Pedro y Juan se dirigían ¿a dónde? Al templo a orar. Nota, en cuanto el templo estaba de pie, la ley también estaba vigente. Entonces tú no puedes traer Mateos capítulo 23, versículo 23, y se lo va a restregar la iglesia en la cara diciéndole: ahí está escrito, el propio Jesús mandó. Ah, naninanay. Cristo no mandó a la iglesia a dar diezmo. Cristo no mandó a la iglesia a dar diezmo. Véanme bien, por favor. Cristo está hablando con los fariseos y está hablando con los escribas. Gente que estaban bajo el control o bajo el poder de la ley. Tú estás bajo la ley de Moisés. No, beleza. Entonces tú no me puedes hablar de un diezmo que la iglesia tiene que dar diezmo. Porque ¿quién mandó entonces los pastores a dar a pedir diezmo? ¿Quién mandó? ¿Quién fue? Hermano Hernán, el libro de Hebreo. Vamos a leer Hebreo, capítulo 7, que es el Nuevo Testamento. Capítulo 7, Hebreos. Hebreos, capítulo 7. Vamos a leerlo. Capítulo 7 de Hebreo, versículo 7. Vamos a leerlo desde el 5 para que vamos a tener una visión amplia de las Sagradas Escrituras. Para empezar, el libro es de los Hebreos. Quien escribió el libro de los Hebreos está anónimo, no se sabe hoy en día. Para mí fue el apóstol Pablo, pero es anónimo. Le escribió a los hebreos, a los que estaban bajo la ley. Le escribió a los hebreos. Escucha el versículo 5, como dice: ciertamente, lo que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio,
tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley. Es decir, de tus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham, pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio que vive. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo, también Leví que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo el sacerdocio, pues la ley, ¿qué necesidad habría aún de levantarse otro sacerdote según el orden de Melquisedec, y que no fue llamado según el orden de Aarón? Porque cambiando el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar, la tribu de Judá. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto aún más manifiesto, si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la obediencia, sino segundo el poder de una vida inescrutable, una vida indestructible. Amén, amado. Aquí está hablando el apóstol o alguien que escribe, está hablando aquí con los hebreos. Estamos orando por ministerio, estamos orando por personas que un día estuvieron en los caminos de Dios y hoy no están. Estamos orando por personas que no pueden orar. Estamos orando por ese tipo de personas. Nunca se olviden, acuérdense esa palabra, que Shalom es paz. Chao.